lamentablemente hay muchos que no reconocen cobertura y mucho menos van a reconocer paternidad. Tristemente muchos atacan la cobertura. Tristemente algunos ministerios no lo reconocen y atacan a los que sí reconocemos la cobertura. Y uno de los fundamentos del ministerio Benecer es la cobertura y la paternidad. Y quiero, para entrar en materia, que usted vaya entendiendo que si no tiene un padre que cuide del hijo, ¿quién guardará de él? Por eso somos más que bendecidos, por eso que somos más que vencedores, porque tenemos Padre en los cielos que cuida por su iglesia, ¿sí o no? Pero también tenemos ministros, tenemos paternidad, tenemos cobertura, que guardan en lo espiritual. ¿Y sabe qué? Aquel que no reconoce cobertura, aquel que no reconoce paternidad, le está alimentando en el reino de las tinieblas el espíritu de orfandad. Por eso tristemente muchas almas andan vagando errante sin tener quien les cubra. Muchas almas andan vagando errante sin tener un padre que le corrija, como decía la palabra profética, porque le ama. Muchos piensan que el pastorado solamente es para con el callado guiar y con la vara corregir. No, tenemos que ministrar paternidad, tenemos que brindar cobertura. Y la palabra lo enseña. Y una de las características de Benecer es esa. De hecho, hay una clase en doctrina intermedia que se llama la identidad del ministerio. Y aquellos que vayan a pasar van a entender por qué es necesario tener quien nos cubra. Por encima de una cabeza siempre habrá otra cabeza. Amén. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Dice la palabra del Señor. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Los ayos son tutores, son maestros, son líderes, son siervos. De hecho, la palabra ayo significa pedagogo. Aunque tengamos muchos maestros, y le doy gloria a Dios por los maestros de esta casa, en el ancianado todos son maestros, incluyendo dentro del diaconado muchos son maestros. Pero dice la palabra que aunque tengamos 10,000 años en Cristo, no tendremos padre. Y le decía Pablo a los corintios, porque era una iglesia que abundaba en muchos dones, pero vivía en desorden. Y cuando hay desorden no se reconoce paternidad y cobertura. Pues en Cristo Jesús yo os engendré. Y aquí se está refiriendo a paternidad espiritual. ¿Quién engendra? ¿No es el Padre? ¿Sí o no? Yo os engendré, le decía Pablo, por medio del Evangelio. Para que usted vaya entendiendo, están los padres biológicos, están los padres espirituales y está el Padre celestial. Y dice la palabra en el libro de Éxodo 20:12, si mal no recuerdo: honra a tu padre y a tu madre, para que Jehová tu Dios te alargue los días que te ha dado en esta tierra. Nos conviene honrar la paternidad, nos conviene honrar y reconocer la cobertura. Es ganancia porque vamos a tener una vida longeva. La palabra de Dios nunca se va a equivocar, amado hermano. Y miren cómo continúa Pablo hablándole a los corintios. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Por qué? Desde el primer encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Espíritu Santo, entendió que tenía que reconocer quién le cubría para poder cubrir a otros. Por eso le decía, imítenme, miren cómo yo soy, porque yo de oídas le había oído, pero no lo había conocido, no había tenido un encuentro con el Señor, le perseguía. Recordemos quién era Pablo, recordemos de dónde venía Pablo y lo que Pablo le hacía a los cristianos. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Usted no puede conformarse sencillamente con ser oveja y tener un pastor. Usted tiene que esmerarse y permitir que el Espíritu Santo plante semilla en usted como la plantó en Pablo, para que usted comience a reconocer paternidad.
Le es ganancia tener quien le cubra, le es ganancia tener quien le guarde, le es ganancia tener quien vele y ore por usted, quien te guíe, quien te diga por aquí, no, por acá. Le es ganancia, corrijo, nos es ganancia, nos es ganancia. Dice, mi hijo amado y fiel en el Señor. Pero no es solamente llegar a la condición de hijo, no es lo mismo ser hijo que ser hijo amado. ¿Quién se recostaba en el pecho del Señor? Juan. Era el amado del Señor. Esa es la condición que tenemos que llegar nosotros. Para que tengamos un padre espiritual que te diga, por eso os he enviado a mi hijo amado. Pero para llegar a esa condición hay que pasar un proceso, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Una de las características, o mejor dicho, fundamentos del ministerio apostólico es plantar obras, plantar iglesias. Y es lo que hacía Pablo y luego las alimentaba. Pero tenía ministros que eran enviados, tenía un Timoteo. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a enviar a Timoteo porque él va a enseñar lo que sabe, pero Timoteo va a reproducir lo que es, porque ya Timoteo se había clonado en Pablo. Ya había recibido esa clonación espiritual, ya Timoteo reproducía lo que era Pablo, porque Pablo reproducía la guianza del Señor. Por eso muchas veces cuando obramos, erramos. ¿Por qué? Porque como decía la palabra profética, no estás aquí por tu logro ni tu fuerza humana. Porque si tienes techo, y se lo traigo a memoria, es porque yo te lo doy. Decía o no decía el primer turno profético, y techo es cubierta, es cobertura. Si tienes hijos, es porque yo te lo he dado. Si tienes a quien cubra, es porque el Señor lo da. ¿Saben qué? Como hijos, sencillamente somos administradores del reino de Dios en la tierra, de todos sus bienes. Pero el que sepa administrar los bienes en la tierra va a tener derecho a heredar los bienes venideros en los cielos. Usted quiere heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Aprenda a administrar los bienes en la tierra. Aprenda a cubrir, pero déjese cubrir también. Muchas veces pensamos que porque llegamos tenemos derecho. Y esto es un error. Dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La misma doctrina que enviaba Pablo a una casa, la enviaba a la otra. Por eso es como decía el tiempo profético, mire, Ebenezer es una misma visión, una misma doctrina y un mismo espíritu. Y con eso fuimos llamados a alinearnos. No podemos contradecirnos, no podemos atacarnos, tenemos que unirnos como cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a depender unos de los otros. Tenemos que aprender a reconocer que cuando nos vienen guiando y corrigiendo es para enderezar nuestro andar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, Señor, te dijeron amén. Quiso Pablo que éste fuese con él. Mire, voy al libro de los Hechos, capítulo 16. ¿Quién era Timoteo? ¿De dónde sacó Pablo a Timoteo? El libro de los Hechos, capítulo 16, verso 3 dice, quiso Pablo que fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de ¿quién? De los judíos que habían en aquel lugar. Porque todos sabían que su padre era griego. Recordemos que Timoteo era hijo de mujer judía creyente, pero de padre griego. Había una mezcla en su ADN, ¿sí o no? No era puramente judío. Pero dice, quiso Pablo que éste fuese con él. El manto que es guiado por el Espíritu Santo tiene la capacidad de saber escoger al discípulo, porque tiene la revelación, tiene la unción y tiene el don de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se somete a la voluntad, porque reconoce. Mire, tenemos padres espirituales, ¿sí o no? Tenemos abuelos espirituales, ¿sí o no? Tenemos bisabuelos espirituales, ¿sí o no? Nos sujetamos a la cubierta de nuestro padre Juan, pero nuestro padre Juan se sujeta a la cubierta
del apóstol Germán, pero el apóstol Germán se sujeta a la cubierta del apóstol Sergio, y el apóstol Sergio, como cabeza del ministerio, se sujeta a Cristo. Cuando hay orden hay bendición. Cuando se reconoce y se sujeta hay bendición. Por eso es que cuando el manto, la cobertura es guiada por el Espíritu Santo, va a tener la capacidad de saber escoger a los discípulos. Por eso que quiso Pablo que Timoteo fuese con él, pero desde el primer encuentro que tuvo con el Espíritu Santo se dejó guiar por él, ¿sí o no? Era un hombre que cargaba con la presencia porque se sujetaba a la voluntad de Dios. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Tienes que permitir que tu manto, escuche bien, abra su entendimiento para que pueda comprender y digerir lo que le voy a decir. Tienes que permitir que tu manto circuncide tu carne, para que los incircuncisos de corazón que te rodean, aún dentro de la congregación, entiendan que han recibido cobertura espiritual. Se lo repito, escribas. Tienes que permitir que tu manto circuncide tu carne, para que aquellos incircuncisos de corazón que te rodean entiendan, crean que has recibido cobertura espiritual. El que recibe tiene derecho a dar. Usted quiere dar, ¿verdad? Usted quiere tener de parte de Dios, usted quiere oficiar. Comience a reconocer y comience a sujetarse. La palabra hablaba de obediencia y sujeción. La palabra hablaba de paternidad. Tenemos un padre biológico, el cual Dios usó para engendrarnos. Pero tenemos padres espirituales y tenemos padres celestiales. Hay que honrar. Hay que honrar. La verdadera bendición se desata cuando se honra y se reconoce. No es cuando pensamos que por nuestros logros y nuestras fuerzas tenemos derecho a, podemos a, vamos a. Y al final, ¿qué tiene de malo? Sí tiene de malo cuando no te sujetas. Sí tiene de malo cuando no reconoces. ¿Sabes por qué? Porque le estás poniendo límite a tu bendición. Muchas veces culpamos a otros o al enemigo de las piedras de tropiezo. Y no queremos reconocer que somos nosotros mismos. Porque todos sabían que su padre era griego. Lo primero que va a recibir un discípulo, el primer tratamiento que recibe un discípulo es la circuncisión. Porque necesita que comience a ser cambiado su ADN espiritual. Viene tu cobertura y te dice, esos excesos te están dañando y te le hacen así el orgullo en tu carne. Esos excesos no te dejan crecer y le hacen así al ego en tu carne. Esa envidia que tú sentías por aquel que posee y tú no tienes, te está dañando. Cuando dejamos que nos circunciden, vamos a poder circuncidar a otros. Porque vamos a estar libres de excesos. Y Pablo lo entendía y Timoteo igual. Y para aquellos que reconocen manto, cobertura y honran, hay recompensas. Y los fundamentos doctrinales de Ebenecer tienen respaldo bíblico. Para aquellos que no reconocen autoridad, para aquellos que atacan a los ministros delegados, para aquellos que no reconocen manto y andan como electrones libres pensando que pueden hacer o quieren hacer lo que quieran. Perdónenme, están errando. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 10, verso 40. Mire lo que dijo el Señor Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si usted nota algo, nosotros como pastores nunca nos vamos a reconocer. Pero sí siempre vamos a reconocer a aquellos que están en autoridad delegada por nosotros. ¿Sabe qué? Yo le aconsejo algo. Cuando usted necesite una consejería, estamos dispuestos a ayudarle, porque para eso nos llamó Dios, ¿sí o no? Pero la elegancia del reconocimiento está ir por los canales pertinentes. Un ejemplo hipotético, si la hermana Saraí necesita una consejería con nosotros, lo primero que tiene que hacer es ir con sus ancianos de Adulán
Rebe, Prade, no estoy bien, necesito sentarme con los pastores, necesito confesar, necesito hablar de mi situación. ¿Sabe qué? Ya está abriendo la puerta de la bendición porque va caminando en orden. Y así lo ve Dios, pero así lo vemos nosotros también. Pero si usted viene directamente y usted ignora que hay una autoridad delegada, perdóneme, si no le está reconociendo a ellos, no me está reconociendo a mí. Y es usted, no es el ministro, no es el anciano, no es el diácono. Le estamos enseñando para que aprenda a arrebatar la bendición de la cobertura, para que usted salga de la condición de huérfano espiritual y comience a recibir manto, porque para el nuevo pacto que viene el Señor a esta casa, necesitamos estar cubiertos. Hubo una visión empezando el culto donde salió una mano enorme desde el altar sobre toda la congregación. Dios está cubriendo su pueblo, Dios está cubriendo su casa, pero ¿a quiénes? A los que se dejen cubrir. Yo me dejo cubrir, mi Señor, diga, yo me dejo cubrir. Yo reconozco que necesito un manto. Y vaya Elías y Eliseo. Eliseo era la sombra de Elías, pero sabía que había una bendición en su manto, y cuando el torbellino lo arrebata, que el manto lo recibe rasgado en dos, ¿qué hizo Eliseo? El doble de los milagros, si mal no recuerdo fueron 40. ¿Sí o no? Se convirtió en su sombra porque sabía la bendición que había en su manto. Les confieso algo, cuando nos ungieron en el pastorado, que sabíamos que Dios ya nos llevaba a otra dimensión. Yo sabía como yo llevaba la palabra. Yo sabía que Dios me revelaba el rema, que lo preparaba, pero yo sabía que necesitaba un fluir en mi vida que solo podía provenir de parte del Espíritu Santo. Y antes de venir para acá me abracé de mi esposa y mi oración fue: Señor, si me vas a usar como tu vasijas y si es tu voluntad que yo lleve tu palabra, yo reclamo la unción de mi manto, yo reclamo la unción de mi cabeza, porque yo reconozco que de ahí viene mi bendición. Hermano, aprenda a arrebatar reconociendo el manto que le cubre. Tristemente muchos no reconocen la gloria que cubre esta casa. Comience a poner sus pies en la tierra y a reconocer la bendición que se desata en este lugar. Y no es el pastor y no es el hombre, es Dios. Es Dios, pero para aquellos que caminan en obediencia. ¿Qué decía la palabra? Porque hay hijos rebeldes. El hijo rebelde no reconoce cobertura, no reconoce manto, no reconoce autoridad. Pero el que es manso, mire, voy a continuar porque el tiempo va avanzando, recibe la bendición. Recibe la bendición, iglesia. Pídele a Dios que amanse tu corazón. Pídele a Dios que quite toda rebeldía de en medio de ti. Vas a entender lo que la palabra te va a decir. Y vas a entender y comprender lo que Dios quiere hacer contigo. Si aún has venido caminando y no has hallado tu propósito, es porque no has reconocido que quien te cubre le va a dar aceite a tu lámpara. La lámpara de Israel era David, ¿sí o no? Deje que lleguemos a David para que usted sepa cómo David arrebató el aceite. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Dice el verso 41. Hay que recibir, ¿sí o no? Cuando venga una palabra profética, aunque te llegue al tuétano, recíbela. ¿Sabes por qué? Porque usted no va a recibir a nadie en su casa como templo que usted no conoce. Y muchas veces viene el Espíritu Santo con una palabra y no la recibes. ¿Por qué? Porque no te cuadra o no te conviene o no te acomoda. Muchas veces el proceso tiene que ser de un desierto fuerte o un horno calentado 7 veces para que Dios nos haga entender qué es realmente lo que quiere hacer con nosotros. Y somos nosotros los que entramos al horno con un extintor de incendio y entramos al desierto con un carro de granizado. En medio de la prueba es donde somos forjados. Los desiertos no es para hacer casa y habitar. Los desiertos es porque en medio de esa prueba Dios está sacando lo mejor de ti. Ese diamante que le falta formarse y pulirte, que ya Dios puso en ti. Muchas veces queremos llegar a la gloria, pero no queremos pasar por la historia. Y todos necesitamos proceso.
Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, dijo el Señor, discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por cuanto aquel que reconozca al que es enviado, no va a perder la recompensa. Si usted reconoce la autoridad delegada de una casa donde usted se congrega, donde usted se alimenta, donde usted recibe bendición y vida eterna, usted tiene su recompensa asegurada. Diga, yo quiero asegurar mi recompensa. ¿A quién le estaré predicando en esta mañana? Yo quiero recibir mi recompensa. Si es un profeta, recompensa de profeta recibe. Si es un justo, recompensa de justo recibe. Pero usted no va a recibir un extraño. Usted no va a recibir y abrir su puerta a quien no conoce. O a quien no reconoce, mejor dicho. Creer y reconocer cobertura nos hace galardonadores de paternidad. Y ahí es lo espiritual donde se está activando un decreto que usted le está diciendo al espíritu de orfandad: hasta aquí llegó el derecho que tenía sobre mi vida. Hasta aquí yo fui un hijo del rechazo. Hasta aquí yo fui un abandonado, porque a partir de ahora yo tengo un Dios en los cielos que me cubre. A partir de ahora yo tengo un pastor que vela por mí, un anciano, un ministro, un ayo que me va a enseñar. A partir de ahora ya el enemigo no tiene derecho en tu vida, porque estás reconociendo el manto. Estás reconociendo el manto. En el manto hay poder. No podemos pensar que solamente sucedió con el Señor. Es un error. ¿Tomás era discípulo o no era discípulo del Señor? Tenemos que creer y reconocer en la cobertura. ¿Qué le dijo a Tomás en Juan 20:29? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurado eres, amado hijo y hermano. Bienaventurado que sin ver has creído, porque el que cree aún sin ver es el que sabe desatar la bendición que viene de parte de su manto. Y sabe que cuando Dios abre catarata en Tampas, en Ebenecer, el tabernáculo, también recibimos. También recibimos la revelación, recibimos la unción, recibimos los dones, recibimos todo lo que recibe nuestra cobertura. Pero tenemos que saber reconocer, tenemos que saber sujetarnos, amado hermano. Mucho predicamos y le predicaremos de obediencia y sujeción, y no nos vamos a cansar de hacerlo, porque ahí hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 15, aquí el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que no reconocía autoridad delegada. Era una iglesia donde se cumplía la voluntad del pueblo y no la voluntad de Dios por medio de sus ministros. Y usted va a entender por qué. Era un sindicato. Hemos tenido testimonios que tristemente en otros lugares sucede, equidistante, donde el pastor ha dicho: propongo al hermano Ciclano, y el pueblo se ha levantado y dice: perdón, pastor, aquí el pueblo propone y Dios dispone. Tristemente es así. Por eso es que Ebenecer reconoce autoridad, porque se sujeta a la autoridad, porque para eso Dios la delega, para eso Dios la unge, para eso Dios la reconoce. Y todo aquel que está alineado con la visión, con la unción, con la doctrina y con el espíritu de esta casa, sabe en lo espiritual lo que Dios desató con la visita a nuestros padres, ¿sí o no? Saben que Jehová plantó bandera, y el que es hijo y es amado la va a recibir. Usted la va a recibir. Diga: yo la voy a recibir. Dígale al que está a su lado: tú la vas a recibir. Si lo reconoces, la vas a recibir. ¿Le gustó esa palabra? Amén. Vamos a continuar con la iglesia de la Odisea. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Era una iglesia que no tenía definición en cuanto a reconocimiento y autoridad.
No podemos sentarnos en dos mesas. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Para Dios no hay término intermedio. Alguien lo ponía en uno de los chats hoy temprano en la mañana. No hay término medio en Dios. Tenemos que definirnos. O le servimos al Señor o le servimos a las tinieblas. No hay término medio. Si usted vino con una mentalidad de servirle a otro amo que no sea el que gobierna en esta casa, que es el Espíritu Santo, perdóneme, está en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto. Porque aquí se hace la voluntad del Espíritu Santo. Y toda rodilla se va a doblar y toda alma se va a sujetar. Le aconsejo que se ponga a cuenta, como decía el tiempo profético, una vez más y una vez más y una vez más. Ponte a cuenta, iglesia. Dios nos estaba hablando, ¿sí o no? Pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta y tengamos cuidado con nuestras acciones, porque es como saeta, tanto la bendición como la maldición. Lo que enviemos va a retornar. Pongámonos a cuenta. Por tanto, yo te aconsejo, verso 17, porque tú dices, mira lo que decía la iglesia de Laodicea: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que le dice el Señor: no sabes que eres un desventurado. ¿Por qué? Porque no creía y no reconocía, como Tomás. Caminó con el Señor, ¿sí o no? Era uno de sus 12, ¿sí o no? Sin embargo no creyó, no le reconoció. Y le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí es donde me detengo. No sabían arrebatar la bienaventuranza de parte del Señor porque no reconocían autoridad. Eran miserables. La miseria no solamente se asocia, hay miseria espiritual. Muchas veces hay dones y se apagan, se duermen los talentos. ¿Por qué? Porque no reconocemos autoridad y no desatamos la bendición y no se puede activar el don. El don camina junto con la obediencia, el don camina junto con el reconocimiento de la autoridad, el don camina junto con la dependencia del manto. Porque Dios instituye un orden y usted puede que tenga el don, pero si usted no reconoce quién está por encima de usted, número uno, si usted no reconoce que necesita preparación para desarrollarlo por parte de los ayos y los maestros, si usted no respeta el orden para usar el don, si usted no entiende y no cree que el don es para edificar la iglesia y lo quiere usar en beneficio propio, puede que lo tengas, pero cuidado con lo que vas a hacer con él. Pobre, ciego, habían perdido la visión espiritual. Habían perdido la visión espiritual y cuando se refiere a desnudo, no reconocían cobertura. Muchos han sido llamados, diga conmigo, amén. Muchos han sido escogidos, diga conmigo, amén. Pero están los fieles, diga amén. Entre los llamados hay quienes andan desnudos. Por eso muchas almas van de iglesia en iglesia, porque no reconocen autoridad en ninguna de las casas donde llega. Donde quiera que llega tienen situaciones y problemas con las autoridades delegadas de parte de Dios, porque llegan y quieren plantar bandera. Y el que planta bandera es mi Señor Jehová. Ese es el que planta bandera. Eso es como querer ir a bailar a casa del trompo y sin cabulla. No, todo tiene un orden. Y entonces no reconocían. Por eso le dice el Señor: por tanto yo te aconsejo, mire el buen consejo como viene de parte del Señor, por cuanto yo te aconsejo que compres oro refinado. Le estaba diciendo a la iglesia de Laodicea: métete en el horno para que empieces a desechar la rebeldía que cargas porque no reconoces manto y autoridad. Métete en el horno para que seas refinado como oro, para que empieces a desechar el orgullo que cargas, que tanto daño le hace a mi iglesia. Métete en el horno para que la vanidad, para que la negligencia que traes, porque muchos que no reconocen autoridad van a parar a la negligencia. ¿Por qué? Porque como no reconocen, no tienen el estímulo para ser diligente. ¿Para qué me voy a apurar?
Si como quiera yo voy a seguir siendo yo y él va a seguir siendo él. No, no es así como funciona. Dios te está midiendo y con la misma vara que tú mides te van a medir. Amén. Para que seas rico, la verdadera riqueza, ¿por qué venía? Por el horno, por el proceso que tenías que atravesar para que saliese como oro refinado. Y vestiduras blancas para vestir. ¿Se entiende por qué se hacía la voluntad de la congregación y no la de Dios por medio de sus ministros? Necesitaban limpiar sus vestiduras. ¿Para qué? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Muchas veces pensamos que cuando no reconocemos se pasa por alto y ocultamos lo que no queremos que salga al desnudo. Y sin embargo, estamos desnudos espiritualmente. Y viene el enemigo y en medio de un tiempo de liberación te avergüenza y te dice, ¿a quién vas a libertar si aún estás atado a esto? ¿A quién vas a libertar? ¿Con qué unción tú vienes a echarme fuera si no reconoces la unción de tu cabeza? ¿A quién le vas a administrar liberación? ¿A quién le vas a administrar sanidad si no estás reconociendo? Y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de estos últimos tiempos no puede caminar como la iglesia de la Odisea. Tenemos que entrar en una dimensión de un nuevo pacto donde tenemos que reconocer. Y en unanimidad, como decía el tiempo profético, no hacemos nada con que una parte reconozca y otra no. Porque la mano se extiende sobre toda la congregación. Pero cuando la mano se cierre, mire, el ministerio apostólico se fundamenta entre los 5 ministerios. Y cuando lleguemos ahí usted va a entender por qué es necesario que le demos el lugar que le pertenece. Vaya conmigo a 1 Samuel 24:9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? Tristemente, hay personas con iniquidad en su corazón que le van a hablar mal de ti a tu cobertura. Tristemente, hay personas con maldad en el corazón que le van a hablar mal de ti a tu manto. Porque David nunca deshonró a Saúl. David nunca dejó de reconocer a Saúl. David nunca deseó el mal para Saúl. He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor, mire lo que dice el verso 10, te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara. Cuidado con lo que escuchas cuando se levanta una voz a susurrarte, mata tu cobertura, levántate contra tu manto, rebélate contra tu ministro. Pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Aquel que reconoce manto y cobertura va a ser piadoso. Aquel que reconoce manto y cobertura va a tener fruto desde el Espíritu y va a tener para dar y los va a manifestar. Mis ojos tuvieron piedad de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Cuando reconoces que en tu rey hay unción regia, como reconocía David, aunque lo haya escogido el pueblo, aunque fuera incorrecto lo que hacía, porque Saúl era un endemoniado. Saúl se consultaba con los hechiceros, ¿sí o no? Saúl era desobediente porque llevó ofrenda cuando no se la pidieron y no cumplió la orden, ¿sí o no? Pero tenía unción regia, porque había sido ungido como rey de Israel, ¿sí o no? Y David lo reconocía. Si quieres llegar a ser rey, comienza a reconocer a tu rey. Si quieres llegar a alcanzar unción regia, comienza a reconocer quién la carga. David sabía desatar la bendición. Y mira, Padre mío, y esta es la dimensión donde Dios te quiere hablar. Cuando reconoces cobertura, vas a alcanzar paternidad. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. ¿Saben por qué aún David traía el manto en su mano? Porque sabía que aunque fuera incorrecto lo que hacía,
Saúl, había unción regia. Aquel que se sujeta del manto, aquel que quiere nacer en Cristo y crecer en Cristo y se sujeta y no se suelta, porque se somete y reconoce, aquel va a alcanzar la prosperidad y la bendición que viene de parte del Espíritu Santo. Diga, yo la quiero. Diga, yo la quiero. Sea como David. Sabía lo que cargaba el manto que le cubría, por eso no lo soltaba de su manto. Pues que corté la orilla del manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos. Había obediencia, amado hermano. Había obediencia. Mire, voy más allá. David fue ungido alrededor, siendo un adolescente, 13, 14 años, no recuerdo bien. ¿Y a qué edad comenzó a reinar? A los 30 años. Tuvo que esperar todo ese tiempo porque sabía que se tenía que sujetar al manto. ¿Y estaba ungido, sí o no? Pero sabía que legalmente Saúl era rey aún. Y no he pecado contra ti a pesar de que tú echas mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo y que el Señor me vengue de ti. Pero mi mano no será contra ti. No cierres la mano contra tu cabeza en señal de agresión. Extiéndela en señal de bendición, porque con la misma mano que golpeas no puedes acariciar. Con la misma mano que golpeas y dañas no puedes dar amor. David sabía reconocerlo. Mire, ¿dónde fue? A la palabra. ¿Qué hacía su hijo Salomón cuando iba a jugar? Tráeme la espada, tráeme la palabra. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Había bondad en David, había frutos del Espíritu en David porque reconocía a quien le cubría. ¿Sí o no? Aprendamos a ser como David, amado hermano. Aprendamos a ser como David. Seguimos en Primera de Samuel, pero vamos al capítulo 3, verso 1. Y aquí les voy a hablar de Samuel. Y el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Era discípulo de Elí, ¿sí o no? Y servía al Señor, ¿sí o no? Pero dice que la palabra del Señor escaseaba y que las visiones no eran frecuentes. Yo quiero explicarle algo. Es responsabilidad suya como oveja el multiplicarse. Es responsabilidad suya como oveja el reproducirse, el ser fecundo. Pero es responsabilidad nuestra como pastor el alimentarle. Dice que escaseaba la palabra. Elí, como sacerdote, no oficiaba dignamente delante de la presencia del Señor. Y no vamos a hablar de los hijos, que era peor aún. Es responsabilidad de los ministros alimentar al pueblo, pero es responsabilidad suya multiplicarse. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y aquí en lo espiritual vemos un ministro que ya había perdido la visión de su llamado. Vemos un ministro que no oficiaba conforme a la voluntad de Dios. Pero antes de que se cerraran sus ojos, dice la palabra, antes que oscureciera, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el ministro es la lámpara, se estaba apagando un Elí. Ya había perdido la visión. Quizás cuántos dones más se habían dormido en Elí como sacerdote. Pero antes de que la lámpara se apagara, el Señor volvió a llamar a Samuel. Cuidado cuando empiezas a enviudar tu ministerio. Cuidado cuando no empiezas a ejercer y a hacer digno el manto para cubrir a otros y te empieces a apagar, porque Dios va a levantar a otro. A la misma medida
que caía Saúl, era levantado David. A la misma medida que iba cayendo Elí, iba siendo levantado Samuel. Cuidado, nadie es indispensable en la viña. Somos necesarios, pero sustituibles. No nos creamos cosas, amado hermano. No nos creamos cosas. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Vuelvo atrás al otro verso. ¿Dónde dormía Samuel? ¿Dónde dormía? En la presencia, frente al arca. ¿Y por qué cuando Dios llama a Samuel fue a Elí? Porque sabía reconocer la cabeza que tenía. Porque sabía que Dios le hablaba por medio de su sacerdote y pastor. Porque sabía que Dios le corregía y le enseñaba por medio de su sacerdote y pastor. ¿Sí o no? Elí sabía reconocer manto y cobertura. Perdón, Samuel. Iba donde estaba Elí. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y le dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. ¿Dónde fue? A la presencia de nuevo. Voy a la presencia de mi Señor. Voy a ir pegadito al arca. Voy a estar ahí, cerquita de él. Entonces vino el Señor y se detuvo. No es lo mismo que llegue el Espíritu Santo y tengas un encuentro con Él, a que se detenga en tu vida y donde quiera que camines vayas con Él. ¿Qué hizo Samuel? Ve y acuéstate, le dijo Elí. Sí, Elí, yo me voy a ir a acostar. Sí, Elí, ¿dónde quieres que me acueste, Elí? Ve y acuéstate. ¿Saben qué significa eso? Obediencia. Por eso cuando llega a la presencia no se apartaba de él. Samuel tuvo un ministerio hermoso, ¿sí o no? Pastor, pero se equivocó cuando fue a escoger el rey y escogió los 7 hermanos de David. Sí, todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Pero supo llevar un ministerio y un manto para cubrir a muchos. La escuela profética la fundó Samuel. Fue un ministerio hermoso. Muchos quieren cargar con el ministerio, quieren hacer, quieren brillar, quieren ser lámparas en medio de un pueblo. Pero no reconocen que irradian la luz de otro. Tenemos que reconocer que ya Israel tiene lámpara y se llama Cristo y es la luz de él la que vamos a irradiar. Tenemos que reconocer eso, hermano. Y el Señor vino y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones. Esta era la 4ª vez. Número de equilibrio. Tienes que saber equilibrar espiritualmente lo que vas cargando como manto para que sepas después distribuirlo a otro y como vasija ir llenando y añadiendo, ir ministrando de lo que te han dado a la medida que Dios te diga que des, no a la medida que tú quieras dar. Samuel, y Samuel respondió. ¿Qué le dijo Samuel, hermano? Habla que tu siervo escucha. Habla que las mismas palabras de Elí. La obediencia, amado hermano. La obediencia desata la unción del manto en tu vida. La obediencia. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. No vino y se fue y el Señor estaba con él. La expectativa como sacerdote, como ministro, como hijo, tiene que ser cargar con la presencia del Señor donde quiera que vayamos. Que el enemigo tenga que reconocer quién tú eres. Porque vas con una etiqueta del reino de los cielos, donde tienes un nuevo ADN, un nuevo nombre, una nueva identidad. Y saben que hay alguien que te cubre en lo espiritual. Que hay alguien que te reconoce en lo espiritual porque ya has aprendido a reconocer a otros. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Dice la palabra que ninguna de las palabras de Samuel cayó en tierra. Ninguna de las palabras de Samuel cayó en tierra, ¿sí o no? Entonces, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba,
en todo el reino, y todo Israel supo que Samuel había sido, ayúdame a predicar, confirmado. ¿Cómo? Como profeta del Señor. Cuando reconoces públicamente Dios te va a reconocer quién tú eres. Cuando reconoces públicamente quién te cubre, Dios va a reconocer públicamente que puedes cubrir a otros. Hay bendición en el manto. Yo no sé a quién yo le estaré predicando. Señor, no escucho los amén, pero mire, hermano, aprenda a arrebatar la bendición de la palabra. Para cuando usted llegue en su casa, muchas veces queremos ejercer autoridad. Muchas veces queremos ser reconocidos y respetados como autoridad. Pero si no reconocemos autoridad, nadie nos va a reconocer porque es un principio espiritual. Es un principio espiritual que desata bendición. Y hay poder en la cobertura. El libro de Lucas capítulo 8, verso 43. Todos conocemos el pasaje. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, no podía ser curada por nadie. ¿Por cuántos años? 12 años, número de gobierno. Hay gente que lleva tiempo en el liderazgo y aún está enfermo. Y no me refiero a enfermedades físicas, me refiero a enfermedades espirituales. ¿Por qué? ¿De qué padecía? De flujo de sangre. ¿Y qué dice? Abstente de la sangre, cuida la sangre porque de ella mana la vida. La mujer del flujo de sangre estaba perdiendo vida. Hay ministros que están perdiendo vida porque no reconocen que hay poder en un manto. Hay personas que están gobernando, pero están gobernando mal. Porque no reconocen que cuando el cordón espiritual y umbilical que le conecta su cobertura y crean una independencia, se rompe la bendición, se corta la bendición. No me puedo desconectar de Tampa porque yo dependo de Tampa. Tampa no se puede desconectar de Honduras porque depende de Honduras. Honduras no se puede desconectar de Guatemala porque depende de Guatemala. Y Guatemala no se puede desconectar del Señor porque de ahí depende todo el ministerio. Mantenga su cordón umbilical conectado al manto que le cubre. Manténgalo. Y se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde del manto. No fue el Señor, no le dijo: impón tu mano, ora por mí, revuélcame en el piso. No. Se acercó por detrás. Dicen que había multitudes y se fue arrastrando, me imagino, en el polvo. No había asfalto, hermano, no había acera, no había alcantarillado. Buscando de un manto que le sanara. Y al instante cesó el flujo de sangre. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Hay poder en la cobertura, ¿sí o no? ¿Es bíblico, sí o no? Hay poder en quien te cubre. Por eso sujétate de ese manto y no te sueltes. No sueltes tu corona para que otro no la arrebate. Reconoce que dependes de otro para subsistir. Hay poder, salió poder de mí. Hay una versión que dice salió virtud. Y la mujer, que ella no había pasado inadvertida. Muchos han permanecido invisibles en el anonimato porque no habían reconocido cobertura y por tanto Dios no les reconocía. Hasta ahí había pasado inadvertida, ¿sí o no? Se acercó temblando, cayendo delante de él y declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado. Y como al instante se había sanado. Tienes que reconocer. Te es ganancia reconocer el poder que hay en tu manto. Te es ganancia reconocer el ministerio que carga quien te cubre. Te es ganancia honrarle. Mire, hay cosas que son innegociables. Y una de ellas es la cobertura. La cobertura es innegociable. La cobertura demanda lealtad.
demanda sacrificio, demanda entrega, demanda dedicación, demanda fidelidad, demanda confidencialidad. Hay demandas, pero podemos llegar. Podemos llegar. Dice la Biblia que el discípulo no va a superar a su maestro, pero sí le va a igualar. Y usted tiene que creerlo. Usted no puede minimizar el poder de Dios en su vida. Usted sabe que si tiene un llamado y un respaldo espiritual porque usted reconoce, usted va a desatar bendición y usted va a ser vasija en uso y va a ser vasija de honra. Y él mismo constituyó, dice Efesios 4:11, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí o no? Apóstoles, el dedo pulgar es el que tipifica el apostolado. Hay ministerios que no reconocen el ministerio apostólico. Y si eliminamos uno, le estamos dando muerte a los otros 4. Le explico por qué. Para poder sostener firmemente la espada no puede faltar este dedo. ¿Cómo vas a tener firmeza en la palabra si matas un ministerio? Quien cierra la mano, quien ajusta la espada a la mano es el pulgar, es el ministerio apostólico. Por eso es que Pablo lo supo plantar y lo supo desarrollar. Y gloria a Dios que nos lo supo heredar, porque fuimos clonados por él. Ese es el ministerio que cubre el manto de esta casa. Es el ministerio apostólico. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Jesús se encargó de instituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fue el mismo Cristo, no es invención del hombre, no es el apóstol de Benecer. Fue Jesús para perfeccionar los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unanimidad también, hermano, unidad de la fe. Del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso fueron instituidos los ministros por el Señor. No es invención del hombre, no es capricho de un ministerio, es el propio Señor. Porque los ministros son los domas de la iglesia, son regalos que Dios se encargó de darnos. ¿Para qué? Para que fuéramos guiados, preparados, formados, corregidos, enseñados. Es necesario que haya quien nos cubra, es necesario que haya quien nos enseñe, es necesario que haya quien nos corrija, es necesario que haya quien nos bendiga, porque de todo eso depende la edificación del cuerpo de Cristo. No se puede edificar una iglesia si no hay ministros. Y Adulán está cronometrado como siempre. Tienen la unción del reloj atómico. Salmo 91:1. Cuando comenzó el tiempo de la COVID, hasta en las puertas, hasta en el hogar de los impíos, estaba el Salmo 91:10. No me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada. Hasta el que renegaba de Cristo, lo puso en la puerta de su casa. Hasta los impíos, hasta los ateos lo tenían en la puerta de su casa. Y entonces, ¿qué hacemos con el verso 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que estar cubiertos bajo el radar de Dios, amado hermano. Es bíblico tener cobertura para que desate paternidad. ¿Qué le dijo el Señor cuando fue sana la del flujo de sangre? Hija mía. ¿Qué le dijo? Hija mía, tu fe te ha sanado. Hija mía, tu fe te ha sanado. Entonces hay que morar, hay que habitar bajo el Señor y bajo el radar de Dios. Pero hay que habitar bajo el manto espiritual que Dios ya delegó en sus ministros. Para eso Dios los instituyó. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando estás bajo el abrigo del Altísimo, cuando estás bajo la sombra del Omnipotente,
vas a tener en quien confiar y es tu Señor. Cuando te dejas cubrir, vas a ser libre del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Saben qué? Papá lo decía cuando estuvo aquí, no tuvimos que lamentar la pérdida de una vida en nuestra casa. Hubo quien la COVID nos dio 2 veces. Hubo otro que le dio 3 veces. Hubo que le dio una, pero fue casi letal. ¿Dónde está Nati? Y esa enfermera ya no podía respirar, no había medicamento, no había camilla, no había ambulancia, no había médico, no había hospital. Perdón, levanta tu mano, Nati. Y el Señor la preservó. La libró de la peste destructora. ¿Sabe por qué? Porque no es solamente sierva, no es solamente oveja, es hija que siempre ha sabido reconocer autoridad delegada, que siempre ha sabido reconocer el manto que le cubre. Dios la libró de la peste destructora. Cuando nos rodeaba la mortandad, porque nos rodeó la mortandad mucho, en nuestra casa no se lamentó una pérdida. Y no creo en las casualidades. Todo el que estuvo habitando bajo el abrigo del Altísimo, todo el que estuvo morando bajo la sombra del Omnipotente, todo el que se dejó cubrir en nuestra casa, sobrevivió. Y ahí es cuando le podemos decir al enemigo: sobreviví, Satanás. Sobreviví porque tengo quien vele por mí, porque tengo quien cuide por mí. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cobertura, hermano, cobertura, escudo y adarga es su verdad. Muchas veces te van a enviar dardos espirituales, oraciones imprecatorias, conjuros, hechizos, invocaciones. Pero hay de aquel que la envíe, porque mi Señor tiene escudo y adarga delante de mí. El Señor al que yo le sirvo y por el cual me dejo cubrir, se encarga que no lleguen. El dardo te podrá alcanzar, pero no te va a poder dominar. No te podrá matar. Caerán a tu lado 1000. Mire, perdóneme. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y que la venida de mi Señor está cerca. Y hablo con toda seguridad porque creo en el Dios al que le sirvo y sé de los milagros que ha hecho y que hará con usted y conmigo. Pobre de aquel que en su intención del corazón malvado e iniquidad piensa que va a poder derrotar la iglesia de Jesucristo. Pobre de aquel que en su maldad perversa y sea instrumento del enemigo piensa que sus dados, que sus lanzas, que sus saetas llegarán a la iglesia. Pobre de aquel que piense que va a poder destruir el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, reciba la palabra, levante su mano, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará, porque te has dejado cubrir. A ti no llegará. Verás caer 1000 y verás caer 10.000, pero mas a ti no llegará. No puede llegar porque hay poder en el Dios que te cubre. Hay poder. Ciertamente tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Van a ver cosas, nuestros ojos, que no nos van a gustar y nos van a doler, pero el impío tiene su recompensa. Pero yo les hablé de la recompensa del libro de Mateo capítulo 10. Para el que recibe a quien envió el Señor, está recibiendo al Señor. Y el que recibe a mi Señor está recibiendo a su Padre. Y el que recibe al Padre alcanza paternidad, alcanza cobertura, alcanza cuidado. Mira, hermano, es bendición y es ganancia estar cubierto. Es bendición y es ganancia dejarnos cubrir por nuestros ministros. Mientras usted es tan amable y se va poniendo en pie, hay bendición porque has puesto a Jehová, ay Señor,
Mire lo que dice el salmista: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. ¿Dónde dormía Samuel? Era habitación del Espíritu Santo. Por eso tuvo un ministerio hermoso. Por eso delegó en los suyos como ministros. Si quieres dejar herencia en esta tierra digna de reconocimiento de Dios, comienza a caminar como caminó Samuel. Pero me voy a equivocar y voy a tropezar. Decía la palabra profética: que no te detengan las piedras en tu camino, que yo te sostendré de tu mano y haré que llegues al final. Que no te detengan los muros de las invocaciones y palabras enviadas de los malignos, porque Jehová derribará toda fortaleza. Amado hermano, no somos huérfanos espiritualmente. Tenemos paternidad celestial también. Tenemos quien nos guarde, quien nos cuide. Tenemos quien lama nuestras heridas. Porque eso es lo que hace tu cobertura cuando llegas herido, traicionado, desechado, emboscado. Pero le voy a regalar la misma palabra que Dios me regaló: que las cicatrices de tus batallas y las heridas en tus espaldas no te detengan. Que te afirmes con ambas manos a la espada y podrás derribar gigantes. Y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, usted no está solo. Iglesia, no estamos solos en esta tierra. Espiritualmente Dios está cubriendo y está guardando. Aún no habíamos llegado a este lugar y habían ángeles guardando. Aún estamos y en nuestros hogares hay ángeles guardando. Aún nuestros hijos están lejos y hay ángeles guardándoles. No estamos solos. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti y te guarden en todos tus caminos. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire, amado hermano, me he saltado muchos versículos porque el tiempo apremia. Pero hay bendición en el manto, hay poder en el manto, hay cuidado, protección, resguardo, hay alimento en el manto. ¿Dónde se tiró Ruth cuando fue a Booz? A sus pies. ¿Y qué hizo Booz? Le cubrió con su manto. Así es la iglesia de Jesucristo. Tiene que dejar que su Señor le cubra. Pero para dejarlo cubrir es caminar en la voluntad perfecta. Es caminar en obediencia. Es renunciar a lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Yo no sé cómo has llegado en esta mañana. Yo no sé si el espíritu de orfandad obraba en tu vida, pero sí sé que Dios quiere obrar en ti. Y Dios quiere manifestarse en ti. Y Dios te va a hacer ver y entender que no eres huérfano espiritual, que tienes Padre fuerte y poderoso. Tienes un glorioso Señor que cuida por ti y por tu casa. El altar está abierto para todo aquel que quiera pasar. Pero antes de ministrar, voy a hacer un llamado. Si hay alguien en esta mañana que no conocía al Señor en este lugar, o si hay alguien que quiere restaurar su relación con Dios porque se ha deteriorado, si hay alguien que nunca había escuchado de Jesús y de lo que puede hacer, que levante su mano para orar. Si hay alguien que quiera restaurar su relación, ¿ya le aceptó al Señor? ¿Ya le aceptó al Señor? Sí. Todos somos cristianos, gloria a Dios. Todos estamos a cuenta con el Señor. Levante sus manos, comience a ponerse a cuenta con el Señor. Recostado en tu Comience a recostarse en el pecho del amado, para que comience a llegar a la dimensión de hijo amado. Como
que tú amaste más. Quizás el rechazo te tenía atado. Quizás el espíritu de orfandad te había hecho creer que ya nadie te podía amar como padre, que ya nadie te podía cubrir como manto de cuidado y guarda. Pero el Espíritu Santo está en este lugar para llegarse, encontrarse contigo y demostrarte que somos una casa donde la paternidad que viene delegada por Dios se ministra a cada hijo, donde el espíritu de orfandad no tiene autoridad ni derecho legal. En el nombre de Jesús, abra su boca, comience a hablar en fe y a declarar el manto que le cubre y la bendición de esta casa sobre su vida. Recostado en tu pecho, amado, como Juan, al que tú amaste más, ser tu amado preferido. Sí, mi Señor, esa es la dimensión donde queremos llegar, de ser hijos amados en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de orfandad que venía habitando en tu vida es echado fuera, enviado a cárceles sin retorno. Aquello que te ataba y te dominaba, aquello que te hacía víctima del rechazo, en el nombre poderoso de Cristo, aquello que te impedía llegar al amor del Padre, en el nombre de Jesús, echado fuera, proclamando liberación sobre esas almas. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muévete con gloria y poder en medio de tu pueblo. Cúbrenos con tu manto, Señor. Comienza a libertar. Quizás vas a experimentar lo que nunca has vivido, pero déjate llevar. Ciega tus ojos y no te preocupes por quien está a tu lado. Preocúpate por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que te apartaba del amor de tu Padre, todo aquello que te impedía reconocer y amar a los ministros que Dios instituyó para cubrirte, para sanarte, para lamer tus heridas, todo espíritu de rechazo es echado fuera en el nombre de Cristo, proclamando que el nuevo pacto trae liberación, proclamando que el Espíritu Santo viene preparándonos. Viene un tiempo de reconocimiento, como dijo tu profeta, que el Espíritu estaba sobre él y venía para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar el año favorable. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, comienza a reconocer en tu corazón que dependes de un milagro y una intervención divina. Comienza a echar fuera todo aquello que te dañaba y te hacía dañar a otros en el nombre poderoso de Cristo. Si no has amado, pídele al Espíritu Santo que ponga amor en ti, para que toda amargura salga de tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. He aquí un pueblo que te adora y te reconoce, mi Señor. He aquí un pueblo que viene para recibir de ti en el nombre poderoso de Cristo. Toda desobediencia, toda rebeldía es echada afuera, es enviada a cárceles sin retorno. Todo aquello que movía tu corazón y a la iniquidad y a la maldad que trae consigo la rebeldía es echado fuera. En el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, Señor, y como fruto de tu Santo Espíritu, llamamos a la existencia el amor de tu Santo Espíritu en medio de nuestro pueblo. Muévete, mi Señor, con gloria y poder.
Muévete con gloria y poder, Señor. En el nombre de Jesús, comienza a llenar, comienza a libertar y echar fuera en el nombre de Cristo. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Confiéselo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Padre omnipotente, que hemos visto tu poder, que eres el mismo ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Grande es su amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Cuán grande es Él y grande es su amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Cuán grande es su amor y grande es su amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Que exaltado Dios seas para siempre, y tu gloria
Exalta a tu Dios, iglesia. Exalta la grandeza del Dios que te cubre, que te guarda. Si tienes que quebrantarte, quebrántate. Si tienes que desgarrar tu corazón, desgárgalo. Desgárgalo. El Espíritu Santo quiere obrar en ti, pero en un corazón endurecido y rebelde no hay autoridad delegada. Ablanda tu corazón, desgarra tu corazón en la presencia del Señor y verás la obra hecha. Amansa tus corazones, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Ven cubriendo esta casa, ven cubriendo cada hijo. El manto de poder que tú has desatado, que sea alcanzado por cada hijo. Enviamos la palabra, Señor, porque creemos que tú vienes obrando, creemos que estás obrando en nuestros corazones, oh Dios. Oh Dios, quebrántanos, quebrántanos, para que tu Santo Espíritu obre, para que tu gloria sea visible aún delante de los ojos de los impíos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús llamamos a la existencia el manto y la unción que cubre esta casa. Levanta tu mano, iglesia, todo servidor, todo hijo de casa. Levante su mano, levante su mano y reciba la impartición del Espíritu Santo. Reciba la cobertura, reciba la paternidad para que pueda dar a otros. Muchos no tenemos para dar porque no hemos sido capaces de recibir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos de tu amor, Padre, danos de tu amor, para que se ablande nuestro corazón. Danos de tu amor, danos de tu amor. Danos de tu amor, llévanos al arrepentimiento genuino, llévanos al quebranto, llévanos, oh Dios, desgárranos en silicio en tu presencia. Humilla mi corazón, Señor. Pídale al Señor que humille tu corazón. Un corazón ensorbecido no puede desatar la bendición y la manifestación del Espíritu Santo. Un corazón endurecido no puede recibir lo que Dios quiere dar. Ponga su corazón en las manos del Señor. Comience a reconocer que Dios está orando y comience a recibir. Comience a recibir. Reciba de la gloria. Reciba de la gloria. Reciba. Él está aquí en medio de nosotros. Él no nos abandona. Él viene dando una impartición nueva. Una impartición nueva para un nuevo pacto. Va a escoger nuevas vasijas. Que tu mano esté sobre ella. Que seas tú activando dones, despertando los ministros que están adormecidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los dones que están adormecidos se activan en el nombre de Cristo. Los ministros adormecidos comienzan a despertar. Comienzan a despertar en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, iglesia. Recibe la impartición fresca. Recibe el aceite fresco. Recibe el vino nuevo. Recibe para lo que viene en este nuevo tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos en señal de rendición ante tu Señor. Que lo que has recibido en esta mañana no haya ave de rapiña que lo pueda devorar. Que la semilla que ya fue plantada
dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Cristo vas a comenzar a vivir un nuevo tiempo. Venías caminando en soledad y abandono. Venías caminando en el rechazo y en el desprecio. Pero has llegado en un tiempo donde un nuevo pacto viene con un manto de gloria y poder sobre tu vida. Vas a comenzar a experimentar el amor del Padre en tu vida. El verdadero amor, el que solo viene por la impartición del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará en todo, así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, llévanos con tu cuidado camino a nuestros hogares. Camino a nuestros hogares tú guardarás, porque vamos bajo tus alas. Porque estamos habitando y morando bajo tu cuidado y radar. No permitas que nos salgamos, Señor. Corrige cuando hayas que corregir, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pero que nuestros corazones no se aparten de tu presencia. Cancelamos todo espíritu de contraataque y de contragolpe, todo espíritu de venganza y todo aquello que el enemigo había planificado y había detallado como emboscada para tu vida se deshace en el nombre de Jesús. Que la bendición sacerdotal que lleves camine contigo en el día y en la noche. Te damos gracias una vez más, oh Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios. Te damos gracias porque has estado aquí y no nos abandonas. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y así como Samuel caminaba con ella, tu pueblo donde quiera que vaya irá contigo, mi Señor. Te damos gracias, oh Dios. Gracias y te decimos amén, amén y amén. Aleluya.